Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por tu vuelta a público. Gracias, como siempre, por la invitación, encantado de estar aquí. La semana ha estado claramente marcada por la resolución del conflicto que han mantenido en el seno del Gobierno Sumar y el Partido Socialista, el Ministerio de Trabajo y los ministerios económicos del Gobierno. El conflicto al final se ha resuelto de una manera más o menos temprana, no duró mucho en el tiempo. Yo le quería preguntar a qué achaca este conflicto y también le quería preguntar si los sindicatos en algún momento intervinieron porque vieran peligrar el texto, ¿no? Porque desde el Ministerio de Trabajo se afirmó que el Ministerio de Economía, aparte del tema de los plazos, que usted puede comentar lo que considere también, decía que, bueno, que Economía quería modificar el texto que estaba acordado con los sindicatos. A nosotros lo que nos llegaba era una cierta discrepancia sobre los tiempos de entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral, fundamentalmente. Y luego nosotros teníamos claro dos cosas, ¿no? Que si nosotros acordamos con un ministerio, acordamos con el Gobierno. Y por tanto no tiene ningún sentido que el texto que hemos acordado con el Gobierno, antes de ir al Consejo de Ministros, sufra modificaciones. Nosotros sabemos cuál es la composición del Parlamento, del Congreso de los Diputados, y somos conscientes de que en la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley, que además tiene que ir por trámite de urgencia, el texto va a sufrir modificaciones, porque si no, con toda seguridad no va a haber la luz. Y nosotros ese reto estamos dispuestos a asumirlo, hablando con los grupos y movilizándonos en la calle también para que no se desnaturalice la reducción de jornada. Pero lo que no concebimos en ningún caso es que antes de ir al Consejo de Ministros el texto sufriera algún tipo de modificación. En todo caso tendrá que ser posterior, ¿no? A partir de ahí yo creo que las discrepancias tampoco han sido para tanto, y lo que le importa a la gente es que el Consejo de Ministros va a impulsar una reducción de jornada muy relevante en nuestro país y que ahora hay que tramitarlo parlamentariamente, y viendo lo que estamos viendo en estos últimos días, creo que va a ser necesario un proceso de vigilancia, de fiscalización social, por decirlo de alguna manera, y de movilización en la calle al calor de ese trámite parlamentario. Claro, ustedes siempre han asumido la posibilidad real y cierta de que el texto pueda sufrir modificaciones en la negociación parlamentaria, que es otro de los procedimientos después del diálogo social, que es habitual en todas las leyes. Y yo le quería preguntar hasta qué punto, o sea, cuáles son un poco las líneas rojas del texto, porque es verdad que estamos oyendo, por ejemplo, alguna propuesta que la patronal afirma que hizo en su momento en la mesa de negociación y que ahora está volviendo a recuperar y que están informando de ello, sobre la fiscalización del registro horario, sobre un régimen disciplinario para los trabajadores, un supuesto eventual, porque no hemos visto ningún documento sobre eso, pero un eventual régimen disciplinario que incluso puede incluir el despido para trabajadores que no acepten fichar como pide la empresa, como piden las políticas internas de registro de jornada que hacen las empresas. ¿Cuáles son las líneas rojas? Realmente en la negociación COE no ha puesto ninguna de estas propuestas encima de la mesa. COE básicamente ha concluido todas las negociaciones, todas las reuniones, diciendo que la reducción de jornada se tiene que canalizar solo a través de la negociación colectiva y de los convenios. Y esta era la conclusión de todas las reuniones. Claro, con esa actitud pues es muy difícil tomarse en serio ninguna de las propuestas que ahora a posteriori pueda hacer, entre otras cosas, para intentar justificar la inconstitucionalidad de la reducción de jornada, ¿no? Por tanto, la fase de negociación con COE ha acabado sin acuerdo. Ahora toca la fase de negociación de los grupos políticos. Nosotros vamos a defender el texto, porque creemos que es un buen texto tal como está, y evidentemente para nosotros lo fundamental es garantizar que en el año 2026 todos los trabajadores y trabajadoras españolas tienen como mucho una jornada de 37 horas y media, y que haya un control del horario efectivo de trabajo acorde a los tiempos, que se controle efectivamente cuánto se trabaja en las empresas, que se utilicen todos los medios digitales y todos los recursos de la inspección para que lo que dice la ley y lo que dicen los convenios colectivos se cumpla, porque si no puedes regular lo que quieras. Si luego hay un incumplimiento sistemático, como pasa en algunos sectores, por ejemplo el de la hostelería, de los tiempos de trabajo, pues la ley se queda en agua, vamos, se queda en papel mojado, ¿no? Y esas son nuestras dos pretensiones, ¿no? La de reducción de jornada a 37 horas y media y un sistema efectivo de control del tiempo de trabajo. Le reformulo también un poco la pregunta sobre la cuestión concreta de los despidos. ¿Puede servir el decreto el anteproyecto de ley de reducción de jornada, si luego se hace ley, para abrir la puerta
a despedir a un trabajador si no ficha como su empresa le dice que fiche? Evidentemente no vamos a abrir la puerta a ninguna causa de despido, pero es evidente que la empresa tiene la obligación de hacer cumplir la norma. Y yo no acabo de entender exactamente qué razonamiento va a llevar a un trabajador a incumplir una orden de su empresario tan simple como registrar el tiempo de trabajo, que es algo que ya existe hoy en día, lo que pasa que existe con métodos que muchas veces son fácilmente esquivables, ¿no? Y de lo que se trata es de buscar, bueno, pues nuevos elementos que garanticen que el tiempo de trabajo que se ficha realmente es el que se trabaja, ¿no? Esto ha existido toda la vida y simplemente pues, se incumplían los registros de entrada y salida, o incluso cuando se digitalizó, pues a veces se puede hacer ese mismo truco, ¿no? El fraude cero es muy difícil que lo haya, pero sí vamos a instar a que se utilice toda la posibilidad del uso de los datos y de la inteligencia artificial puesta a disposición de la Inspección de Trabajo para hacer, digamos, predicciones sobre dónde se puede estar cometiendo un fraude en la contratación y en los horarios de trabajo, ¿no? Alguien que me esté viendo dirá, ¿y a qué se refiere? Pues voy a poner un ejemplo. Si en un establecimiento de lo que sea hay 4 trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial con media jornada, pero la facturación de ese establecimiento, los horarios de apertura o el consumo energético inducen a pensar que no es posible sostener ese negocio con 4 trabajadores y trabajadoras a media jornada, un cruce de datos y un uso de la inteligencia artificial puede detectar zonas donde es mucho más fácil que se esté cometiendo un fraude porque no cuadran las cosas, una especie de uso predictivo de los datos, ¿no? Si esto que se utiliza para otras cuestiones se utiliza para controlar la jornada, creo que podemos dar un salto cualitativo, ¿no? La negociación parlamentaria se anticipa como muy compleja por la aritmética que hay, porque el gobierno no tiene una mayoría, digamos, comprometida con medidas progresistas, lo hemos visto en numerosas ocasiones esta semana y la pasada también. Y usted en concreto siempre ha defendido o ha teorizado que buena parte del éxito que puede garantizar que esta ley salga adelante en el Congreso va a tener que ver con saber problematizar un eventual fracaso. Ustedes tienen un calendario de movilizaciones, se van a movilizar por esta cuestión y van a utilizar también un poco, digamos, la presión de la calle. ¿Creen ustedes que el hecho de que esta medida sea una medida muy popular, muy respaldada por la mayoría, muy solicitada incluso, va a poder mover posiciones de partidos que, es verdad que ahora se ha ido resolviendo, ¿no? Pero partidos que hace una semana han votado en contra de subir las pensiones o de quitar ayudas al transporte o de frenar desahucios? Sí, yo creo que es una cuestión de movilización, pero es una cuestión también de situar la conversación pública en torno a lo que tiene que ver con la jornada laboral, ¿no? Yo creo que en la medida en que la sociedad cobre conciencia de lo que se está negociando, que este sea un argumento, digamos, recurrente en las tertulias, en las discusiones parlamentarias, en la conversación de la gente, en los bares, en las calles, los partidos tienen más dificultades para oponerse a una medida que yo creo que es muy valorada, en efecto, por la ciudadanía cuando se le pregunta, ¿no? Es tan sencillo como explicar que no tiene sentido que 41 años después de que se estableciera la jornada laboral máxima en 40 horas semanales, con todo lo que ha cambiado la economía, parece razonable que 41 años después se produzca una reducción del tiempo de trabajo. Se ha cambiado mucho cómo se trabaja, la maquinaria, la digitalización, el uso de nuevas tecnologías. No hay ninguna razón que justifique que una parte de esas mejoras no se derive en una reducción del tiempo que se trabaja. Yo creo que esto lo entiende cualquier ciudadano o ciudadana, casi diría, al margen de su ideología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces estos debates pasan un poco sottovoce, detrás o opacados por el enorme ruido político que tiene nuestro país, ¿no? Si ese debate cobra protagonismo en los próximos meses, a eso me refiero con lo de problematizar el debate, yo estoy convencido que los grupos parlamentarios tienen muchas dificultades para explicar un voto en contra de una reducción de jornada. ¿Puede ser esta ley, si sale adelante, la vía para empezar a acabar con las horas, con todo el problema que hay con las horas extraordinarias que se trabajan en España?
Yo creo y que no se pagan. el tema de las horas extraordinarias no pagadas o no pagadas y no cotizadas en muchos casos tiene que ver bastante también con lo que decía antes del control de la jornada, ¿no? Es decir, eso es un fraude a los trabajadores, es un fraude a la hacienda pública, es un fraude a la seguridad social, y creo que con métodos efectivos de control de jornada se avanzaría mucho en ese sistemático uso de horas extraordinarias en fraude de ley, ¿no? Quiero recordar que cuando se toman medidas, si recordáis al principio de la anterior legislatura, simplemente el envío de una carta física a las empresas avisando del riesgo de utilizar contratos temporales en fraude de ley, contratos, por ejemplo, que ya no existen, como el contrato de obra o servicio, que nos le cargamos en la reforma laboral, generó una regularización de un montón de miles de contratos. Yo creo que se trata de situar en el empresario incumplidor, que afortunadamente no es la mayoría, pero que tampoco son 4, que tampoco es marginal, la sensación de que se le va a pillar, y que le vale mejor hacer las cosas bien y tener las cosas reguladas. Yo creo que si se instala esa sensación de que ahora va en serio, lo del control del tiempo de trabajo y lo del control de las horas extras, estoy convencido que puede haber una reducción muy significativa de esa práctica, que insisto, es un fraude para la clase trabajadora, pero es un fraude para el Estado, ¿no? Para Hacienda o para la propia Seguridad Social. Y dumping interempresarial. El empresario que no cumple le está haciendo competencia desleal al empresario que cumple, ¿no? Esta semana, que ha sido una semana muy laboral, además del tema de la reducción de la jornada laboral, ese desbloqueo del conflicto en el Gobierno, ha tenido lugar la última mesa para incrementar el salario mínimo interprofesional, con esa subida del 4,4, ¿no? La parte máxima de la horquilla que fijaban los expertos del Ministerio de Trabajo. También se han llegado a otra serie de compromisos, como el tema de los complementos absorbibles, digamos, legislar para que se mantenga el SMI en el 60% del salario medio, que es lo que dictamina la Carta Social Europea. ¿Están contentos con este acuerdo? ¿Qué puntos destacaría de este acuerdo? Nosotros pedíamos una subida mayor. El Gobierno había puesto encima de la mesa el rango máximo, en efecto, de la comisión de expertos. Nosotros queríamos una subida mayor, y para aceptar el 4,4% era condición indispensable para Comisiones Obreras un compromiso fuerte por parte del Gobierno de abordar un debate sobre cómo regular el decreto que a su vez regula el salario mínimo interprofesional. Sobre todo, ¿en qué sentido? En todo lo que tiene que ver con la absorción y compensación que muchas empresas hacen de determinados pluses y complementos salariales. Hay empresas donde el salario base está vinculado al SMI, pero luego existen una serie de pluses, de disponibilidad, por tiempo de trabajo, por una serie de factores, ¿no? En general, muchas empresas lo que están haciendo es que esas subidas del salario mínimo interprofesional / salario base las absorben, las detraen de esos pluses, con lo cual el trabajador se queda con el mismo salario neto, aunque suba el SMI. Claro, nosotros esto lo hemos llevado a los tribunales y se ha generado una jurisprudencia en contra de lo que nosotros defendíamos. Como no lo hemos podido sacar a través de los juzgados, vamos a tratar de modificar la ley para que no pueda ser absorbible ni compensable los incrementos del SMI rebajando pluses que cobran bastantes trabajadores en nuestro país. El Gobierno se ha comprometido a abordar en 2 meses la negociación sobre estos supuestos, sobre estos extremos, y nos parece una medida muy, muy relevante. Vamos a ver si podemos generar ahí un cambio legislativo que sirva para mejorar el salario de mucha gente, y ese ha sido el compromiso que finalmente nos ha llevado a asumir una subida que, por otro lado, es de 50 euros por 14 pagas, es decir, es una subida creo que relevante, netamente por encima de la inflación, y que sigue situando el SMI en el entorno del 60% del salario medio, que es el objetivo estratégico que yo creo que tenemos que mantener, ¿no? La principal apuesta del Ministerio de Trabajo en esta legislatura ha sido y sigue siendo la reducción de la jornada, y ya estamos viendo lo difícil que es que esto salga adelante, ¿no? Las complicaciones que ha tenido, incluso en el seno del propio Gobierno, una mesa de negociación que duró prácticamente un año, 11 meses, incluso, digamos, ya una modificación respecto al primer acuerdo de Gobierno que establecía una primera reducción de la jornada en el 2024, que no se ha podido hacer por falta de tiempo. Visto que la medida estrella, en este caso del Ministerio de Trabajo, que es el ministerio competente que impulsa las medidas laborales,
ha tenido tantas complicaciones, y de hecho todavía estamos inmersos en este debate, el tema parlamentario y demás, visto que esto es tan complicado y es la principal apuesta, ¿qué previsiones tienen ustedes, los sindicatos, y qué previsiones tienen Comisiones Obreras de un tema como la reforma del despido, ¿no? Sobre todo cuando el Comité Europeo de Derechos Sociales nos ha dicho que nuestro despido no restaura, que no se ajusta a los parámetros? No, yo creo que esto es un debate que hay que abordarlo cuando esté también la resolución del Comité de Derechos Sociales resuelva la reclamación de comisiones obreras. Yo creo que vamos a tener dos factores muy potentes encima de la mesa, la reclamación de UGT y la de comisiones obreras, para abordar en una posición cambios en el sistema de despido en España. Nosotros tenemos que tratar de que el despido sea la última opción que tienen las empresas cuando tienen problemas de ciclo económico. En determinadas circunstancias las empresas despiden, lo sabemos. Lo que pasa es que hay que buscar que esta sea la última alternativa. Hay que disuadir del despido y hay que poner encima de la mesa alternativas para cuando efectivamente hay problemas en las empresas, que se busquen fórmulas alternativas a dejar a la gente en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en España? Que es muy fácil y muy barato despedir, sobre todo a la gente con pocas antigüedades. El despido en España es libre, en el sentido que incluso aunque un juez te diga que no tienes la razón, el despido se ejecuta aunque tengas que pagar, por tanto es libre aunque no gratis, pero es que además las indemnizaciones a las personas que tienen pocas antigüedades son tan pequeñas que a ninguna empresa prácticamente le disuade de hacer ese despido. Entonces esto se puede abordar de muchas maneras, mejorando las indemnizaciones, cambiando los sistemas de quién elige si el despido se concreta o el trabajador es readmitido ante un improcedente, que ahora lo hace la empresa, lo pudiera hacer el trabajador. Situando, por ejemplo, indemnizaciones mínimas, para que aunque lleves 3 meses solo en una empresa, tengas una indemnización de la suficiente cuantía como para desincentivar que la empresa tome esas medidas, ¿no? Y luego, lógicamente, poniendo alternativas encima de la mesa, es decir, que la empresa pueda adecuar temporalmente la jornada, que se puedan tomar, como digo, medidas distintas a lo que se ha hecho toda la vida, que es tener un contrato precario y un despido fácil como forma ordinaria de gestión de las empresas. Yo creo que ese es el gran reto. Yo soy consciente de que va a ser difícil con esta composición parlamentaria también el debate sobre el despido, pero yo creo que esa batalla hay que darla, sí. Usted ha pedido personalmente al Gobierno que presente los presupuestos generales del Estado. ¿Cree que si no hay presupuestos en esta legislatura, la legislatura tiene sentido? Yo creo que tener sentido tiene, lo que pasa es que se queda debilitada. Primero porque los presupuestos generales del Estado son útiles en un momento como este, en que es fundamental canalizar convenientemente la inversión pública, que a su vez puede movilizar inversión privada en un contexto de transformación del modelo económico y productivo en España, que nos pone encima de la mesa oportunidades que yo creo que no hemos tenido en muchísimas décadas como país. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo con los datos de empleo, con el tipo de empleo que se está creando, con los saldos exteriores de la economía española, tienen que ver en parte con el efecto que está teniendo que la energía barata y renovable empieza a ser un factor clave de atracción de inversión productiva e industrial en España. Esto no nos ha pasado nunca. Claro, en un contexto como este, no tener la palanca de los presupuestos generales del Estado, pues es una leche, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están los fondos de recuperación europeos, son dos palancas muy importantes para promover ese cambio en el modelo productivo que nos lleve en el medio plazo al pleno empleo, que creo que tiene que ser el objetivo de España como país, ¿no? Se puede hacer con presupuestos y se puede hacer sin presupuestos. Yo creo que quedarse sin presupuestos lo que denota es una debilidad política que es evidente y que yo creo que pone en riesgo la legislatura, aunque no la finiquita en modo alguno, ¿no? Yo creo que el Gobierno puede continuar, aunque no tenga presupuestos actualizados, no sería ni la primera ni la segunda vez que se prorrogan presupuestos, pero en mi opinión, pues sí es un contratiempo. Hemos visto también en esta legislatura, hablando un poco también de cambios respecto a la anterior, lo que puede ser un cambio de actitud en la patronal, en las mesas del diálogo social, ¿no? Vemos una patronal mucho más reticente a firmar acuerdos, incluso vemos una patronal que ha elevado el tono contra, bueno, por supuesto contra los sindicatos, pero contra el Ministerio de Trabajo, y un Ministerio de Trabajo que ha elevado el tono contra la patronal, ¿no?
¿Usted considera que ha cambiado la actitud? Porque además ustedes como sindicatos pues también se sientan con la patronal en las negociaciones colectivas y demás. ¿Ustedes piensan que la patronal ha modificado su forma de actuar, tiene una estrategia distinta y en ese caso, si lo considera, ¿a qué objetivo cree que responde eso? Yo creo que sí ha modificado la actitud, pero yo no creo que sea una cuestión estrictamente política. Puede haber una influencia de contaminación de la coyuntura política que en algunas declaraciones, no quizás del presidente de COE, pero sí de figuras relevantes de las patronales, a veces es fácil atisbar, ¿no? Pero no creo que esa sea la única, y yo a lo mejor diría que ni siquiera la principal razón para cambiar la actitud, para entender el cambio de actitud de COE en las mesas. El cambio de actitud de COE tiene que ver con que las políticas concertadas en la anterior legislatura fueron políticas que favorecieron a los trabajadores y las trabajadoras, pero que favorecieron a las empresas. Es que más allá de la caricatura que se quiere hacer de la secuencia de los últimos 5 años de gobierno progresista en España, pocas veces, por no decir ninguna, en la historia reciente de España, se ha puesto tanto dinero público al servicio del salvamento de puestos de trabajo, pero también de empresas. Simplemente en los ERTEs se han movilizado prácticamente 40.000 millones de euros que han servido para salvar la vida seguramente de más de 300.000 empresas en España. Claro, bajo esos parámetros de política expansiva para sostener el empleo, la actividad y las empresas, pues las patronales han entrado en acuerdos. Claro, cuando eso se ha terminado, estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de corresponsabilidad que dio COE es verdad que fue en la reforma laboral, donde era muy posible que se hubieran quedado fuera, es decir, cargarse en España contrato de obra y servicio con un acuerdo con COE, si a mí me lo preguntas hace 5 años, te digo que no me lo creo, y lo hemos visto, pero ahí están los resultados, netamente positivos en términos de reducción de la temporalidad, y simplemente ha cambiado el paradigma de las últimas reformas, y por tanto COE ha dado un paso atrás, antes le interesaba más, y ahora le interesa menos, ¿no? Yo creo que esa es la razón más principal. Y luego, claro, que puede haber cierta contaminación de la impugnación a la totalidad que está haciendo la derecha y la extrema derecha política en España de la propia legitimidad del gobierno, no de ahora, sino también de la anterior legislatura. Yo creo que esto sí contamina determinados círculos empresariales, aunque no me atrevería yo a decir que esa es la razón por la que la cúpula de COE no esté haciendo acuerdos ahora mismo con el gobierno. No creo que eso sea estrictamente así. ¿Que influye? Como todo influye, el ecosistema influye en las especies que viven en ese ecosistema, pero no creo que sea la razón principal. La semana pasada el Congreso dio luz verde a un acuerdo en materia de pensiones y en materia de, más que de pensiones, perdón, en materia de edad de jubilación, ¿no? Una serie de reformas que los sindicatos firmaron con el gobierno. Y bueno, pues formaciones como Podemos han cargado contra comisiones obreras, contra UGT, bajo la premisa de que el modelo incentiva a incluso, dice Podemos, por ejemplo, llegar a trabajar hasta los 72 años. Le quiero preguntar qué opina de esto. Yo creo que es legítimo que cada uno se pronuncie como quiera en una votación en el Congreso, faltaría más. Es menos legítimo mentir. Y es menos legítimo contribuir a la ceremonia de la confusión que quieren instalar sobre el sistema público de pensiones los que dicen que es una estafa piramidal, contribuir a esa ceremonia de la confusión mezclando churras con merinas. En España no se ha tocado la edad de jubilación en estas últimas reformas. En España la edad de jubilación ordinaria sigue siendo a los 65 años y va a seguir siendo a los 65 años o a los 67 años en función de las carreras de cotización. Y a partir de ahí hay figuras de jubilación anticipada y hay figuras de jubilación demorada que han existido siempre en España, porque aunque la gente no lo sepa, cuando tú llegas a la edad de jubilación es un derecho jubilarte, no es una obligación. Otra cosa es que el 90 y tantos % de los ciudadanos, de los trabajadores, cuando llega la edad de jubilación, se jubila el primer día que lo puede hacer, faltaría más, y así va a seguir siendo. Pero los trabajadores y trabajadoras que han decidido continuar con su trayectoria profesional, siempre lo han podido hacer, no hay ningún cambio en ese sentido. ¿Qué es lo que se ha pactado? Que el que haga eso va a tener una serie de mejoras en la base reguladora de su pensión que le van a mejorar la pensión. Esto se ha hecho en este acuerdo y se ha hecho en el anterior, cuando Podemos estaba en el gobierno y cuando Podemos votó esa ley.
pero además me parece que lo hicieron bien. Pero lo que no tiene ningún sentido es que si tú favoreces o incentivas esa jubilación demorada en unas circunstancias, luego demonices que se continúe por esa misma vía. Y sobre todo, no hay que confundir a la gente. Una cosa es la edad de jubilación y otra cosa son fórmulas adicionales de jubilación anticipada o jubilación demorada, que en todo caso es voluntaria. Insisto, legitimidad para que cada uno vote lo que quiera, pero yo insto a todas las fuerzas progresistas a que no contribuyan a generar confusión en torno a la viabilidad del sistema de pensiones, porque la gran estrategia de descrédito del sistema público de pensiones en el futuro, y sobre todo si hay un cambio de ciclo político, va a ser introducir en la mentalidad de la gente la idea de que las pensiones no van a ser sostenibles y de que las personas que ahora tienen 30, 40, 45 años no van a percibir una pensión equivalente a la que ahora están contribuyendo con su trabajo a financiar a los actuales pensionistas. En el momento que se rompa esa cadena de corresponsabilidad entre qué jubilaciones financio cuando estoy en activo y qué jubilación voy a percibir cuando sea jubilado, si se rompe esa cadena de corresponsabilidad, se va a perder la legitimidad política del sistema. Por eso juegan a decir que esto es una estafa piramidal, por eso juegan a decir que no es sostenible económicamente. No contribuyamos nadie a esa ceremonia de la confusión. Cambiamos un poco de foco y vamos a hablar un poco del panorama internacional. Parece que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha iniciado una era donde la apuesta clara es el fin del multilateralismo, la política de aranceles, el aislamiento casi comercial, al menos en tema de importaciones, Estados Unidos. Y yo le quiero decir, le quiero preguntar que ante este avance hacia el fin de un mundo globalizado, ¿cómo puede afectar esto a la clase trabajadora? ¿Y qué deben hacer, sobre todo las economías tan dependientes como la española? Tan dependientes que se han hecho dependientes en un sistema precisamente globalizado y que parece que puede dejar de ser tan globalizado, que cambia sus coordenadas. Hombre, es difícil, ¿no?, contestar a una pregunta que todavía se mueve en el terreno de la incógnita, pero es cierto lo que planteas en el sentido que en los últimos años estamos viviendo un cierto proceso de desglobalización y de refuerzo de lo que son políticas proteccionistas de las grandes áreas del mundo, ¿no? Y Trump amenaza además con impulsar unas políticas arancelarias, que veremos si lo hace, muy serias y muy fuertes, sobre todo con aquellos países con los que Estados Unidos ha solido tener déficits comerciales recurrentes, ¿no? Evidentemente la situación con China, que es un tema bien complejo como se está comprobando, una cosa lo que se dice y luego otra lo que se hace, pero con países como México o Alemania / Unión Europea, ¿no? Claro, si se acomete una política arancelaria severa por parte de Estados Unidos, es más que probable que tenga una réplica, ¿no?, en las otras áreas del mundo, con lo cual seguramente habrá una ralentización del comercio mundial que generará menos crecimiento económico y probablemente generará dificultades a medio plazo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que de lo que se trata es reforzar por parte de España y Europa los elementos que se llaman de autonomía estratégica, ¿no? No es ninguna casualidad que ahora mismo Donald Trump, en el contexto de menos importación de los combustibles fósiles por los conflictos de Ucrania y por los conflictos en Oriente Medio, lo que esté planteando es que va a explorar y va a explotar todavía mucho más el fracking y el gas en Estados Unidos y quiere forzar esa recomposición de las reglas comerciales del mundo a que otros países compremos el gas a Estados Unidos, evidentemente en el precio que pongan las extractoras, las industrias extractivas de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ante esto? Tratar de evitar entrar en una guerra arancelaria sistemática, pero sobre todo reforzar la autonomía energética estratégica que puede tener Europa o España, ¿no? El negacionismo sobre la importancia de ir sustituyendo energías fósiles, gas, petróleo, carbón, por otras renovables donde España puede ser una gran potencia, es el caballo de Troya que ahora mismo tenemos en España y en Europa. El caballo de Troya de gente como Trump lo tenemos en España en la extrema derecha, que dice que no hay que cambiar el modelo energético. Entonces lo que necesitamos es desplegar una estrategia renovable a largo plazo que nos permita ser autónomos energéticamente, no solo para las calefacciones de casa, sino para tener un factor de atracción
de inversión productiva que genere empleo y que genere empleo a largo plazo y además sirva para sostener el planeta, que si no se nos va al carajo, ¿no? Por tanto, hay que tener una estrategia que hay que profundizar en el marco de la Unión Europea, hay que integrar más las políticas económicas europeas, sabiendo pues, que esta es una disputa muy fuerte, porque estas nuevas extremas derechas pues, están cuestionando no solo los principios básicos del modelo de globalización, que tenía muchísimos déficits y que es un modelo que, en mi opinión, era francamente poco recomendable, tal como se había articulado, ¿no? Son nuevas extremas derechas que cuestionan los fundamentos básicos de la civilización democrática y de la democracia social tal como la hemos conocido. No estamos ante ninguna tontería, es el mayor riesgo reaccionario que ha vivido Occidente, en mi opinión, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué puede hacer el sindicalismo para defender la democracia ante ese momento civilizatorio, como lo ha definido usted? Hombre, el sindicalismo en sí es un propio factor de democratización, ¿no? Desde el momento que construye ámbitos de participación democrática, ni más ni menos que en los centros de trabajo, a través de las elecciones sindicales, de la negociación colectiva, que no es más que una expresión democrática en un espacio donde hay una relación súper jerárquica, ¿no? Donde hay uno que pone dinero, que es el jefe, que es el que tiene el capitalista, digámoslo así, y están los trabajadores. Ya es mucho democratizar eso con fórmulas de participación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Luego yo creo que tenemos que tratar de fortalecer mucho esta idea de contratos sociales, ¿no? De que las sociedades son sociedades en la manera que tenemos intereses y vínculos en común, como comunidad, reforzar el concepto de comunidad. El contrato social para el siglo XXI yo creo que es clave, ¿no? Lo que decía antes de las pensiones, establecer lazos de corresponsabilidad entre generaciones, entre territorios, entre personas, ¿no? Y esto se hace también con servicios públicos, con reforzar los servicios de atención a los cuidados y a las personas dependientes, con derechos laborales y tratando de instalar la idea de que el futuro puede ser mejor que el presente y puede ser mejor que el pasado, ¿no? Y yo creo que esto depende mucho de cómo se distribuya la riqueza, de que la gente viva mejor y que la gente viva con más certezas. Yo creo que este es el gran factor civilizatorio que desde el sindicalismo, desde la disputa por los salarios, por las condiciones de trabajo, podemos jugar. Nuestro papel no es hacer política en el sentido de tratar de estar en las instituciones, no somos partidos políticos, ¿no? Pero la buena acción sindical yo creo que genera lazos de comunidad, lazos de identidad, incluso entre los trabajadores y las trabajadoras, que pueden ser la gran vacuna ante el riesgo reaccionario que siempre va en la línea contraria, ¿no? Generar la disputa del todos contra todos, de pisarle la cabeza al que viene por detrás, de desagregar sociedades, de individualizar sociedades, de hacernos más tiranos, ¿no? De no pensar en los que vienen, de no pensar en el planeta, de no pensar en el que está al lado. El sindicalismo es la antítesis de eso, ¿no? O debe serlo. Comisiones Obreras celebra este verano su congreso y usted ya ha anunciado que va a ser la última vez que se presente a la Secretaría General. Y le quiero hacer dos preguntas. La primera es, cuando usted ha reelegido y posteriormente termina que sería su último mandato, ¿cómo le gustaría, que queda tiempo, pero cómo le gustaría ver al sindicato cuando usted se vaya? ¿Cómo le gustaría dejar al sindicato? Eso por un lado. Y la segunda que le quería hacer es si en algún momento futuro ve usted más cerca de un sindicato liderado por una mujer. Vamos a ver, a mí lo que me gustaría es que el sindicato quedara mejor vinculado, mejor articulado a la sociedad que vamos a tener en el año veintitantos de este siglo, ¿no? Es decir, que el sindicato tenga mejor presencia en los sectores, en las generaciones y en las formas de entender el mundo, que hoy en día ya son muy mayoritarios en las sociedades contemporáneas y que no son estrictamente los del viejo trabajador industrial y fortista de hace unos cuantos años, ¿no? Por tanto, un sindicato con afiliación, con representación, con una capacidad de autofinanciación todavía más alta de la que hoy en día tenemos, un sindicato influyente, ¿no? A mí me gustaría influyente con poder, es decir, yo creo que un sindicato también tiene que tratar de tener capacidad de intimidación, es decir, que cuando se dice algo, sea en un centro de trabajo, sea en una negociación sectorial o sea en un medio de comunicación, se le tome en cuenta porque tiene tropa detrás y porque dice cosas sensatas para los intereses de la gente, ¿no? Así me gustaría a mí, de alguna manera, dejar el sindicato dentro de 4 años y medio,
o dentro de 6 meses, si alguien decide que no tengo que repetir un tercer mandato, ¿no? Y yo no me voy a anticipar a esos escenarios de renovación. Hombre, podría decir algo si no fuera a seguir de aquí a 6 meses, ¿no? Pero creo que es mucho anticipar de aquí a 4 años y medio, aunque es evidente que la normalización de la participación de las mujeres en los órganos de dirección en comisiones obreras ha dado un montón de pasos, no ha dado todavía el paso del acceso a la Secretaría General, pero ha dado pasos muy relevantes, ¿no? Prácticamente yo creo que vamos a llegar al Congreso con la mitad de la afiliación de comisiones obreras mujeres, con una incorporación normalizada a los órganos de dirección, con un montón de secretarias generales en federaciones y territorios, y un dato muy relevante, porque este además sí que ha surgido espontáneamente, ¿no? Más de la mitad de las secretarías de organización de comisiones obreras las ocupan mujeres. Y la Secretaría de Organización, digamos que es la típica secretaría que históricamente ha tenido un perfil masculinizado, de lo que se entienden los varones masculinos en términos clásicos, ¿no? Bueno, pues que de forma natural más de la mitad de esas secretarías de organización hoy en día ya estén ocupadas por mujeres, yo creo que es el síntoma más claro de hasta qué punto han ocupado un espacio muy relevante en comisiones obreras. Lo que no quiere decir que no sea mejorable a futuro, ¿no? Porque a veces las cosas por arriba, las estadísticas dicen que hay una situación casi de equiparación o casi sí, que estamos casi al 50%, pero luego cuando vas hacia abajo a veces las cosas son un poco distintas, ¿no? Y hay que favorecer la participación sindical de las mujeres, y esto a veces va ligado al cambio de determinadas culturas organizativas, ¿no? No es un tema menor. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros.